Bienvenidos a un nuevo video. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Piscis y Piscis. En este video analizaremos cómo se relacionan estos dos signos en diferentes áreas de la vida. Nos centraremos en cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo se expresan el amor y el afecto, y cómo su conexión en la intimidad puede influir en su relación. También veremos cómo manejan sus roles familiares, su interacción en la amistad y cómo enfrentan situaciones laborales y de conflicto. Al final, daremos algunos consejos para mejorar la relación entre Piscis y Piscis. Piscis es un signo de agua, conocido por su empatía, sensibilidad y profunda conexión con el mundo emocional. Regido por Neptuno, Piscis tiene una naturaleza soñadora, intuitiva y creativa. Cuando dos Piscis se encuentran, se crea una conexión emocional muy fuerte debido a su capacidad de comprenderse a un nivel profundo, algo que otros signos pueden encontrar difícil de alcanzar. Sin embargo, debido a su tendencia a vivir en un mundo emocionalmente intenso y a veces idealista, pueden haber desafíos en la manera en que gestionan su realidad práctica. En esta serie, profundizaremos en cómo estas características se manifiestan en diferentes aspectos de su relación. La conexión emocional entre dos Piscis es, sin lugar a dudas, intensa y profunda. Ambos comparten una comprensión natural de las emociones y necesidades del otro, lo que crea un espacio seguro donde ambos pueden abrirse sin miedo al juicio. Piscis es un signo muy empático, y cuando dos personas de este signo se encuentran, pueden comunicarse de manera casi telepática, sintiendo lo que el otro siente. Por ejemplo, si uno de ellos está triste o agobiado, el otro puede sentirlo inmediatamente y ofrecer su apoyo sin necesidad de palabras. Sin embargo, esta empatía también puede convertirse en una carga si ambos se sumergen demasiado en sus emociones y no establecen límites saludables. En cuanto a la comunicación, Piscis tiende a ser más emocional que verbal. A menudo, la forma en que dos Piscis se expresan su amor no es a través de palabras directas, sino con gestos sutiles y delicados. Podrían expresar su afecto a través de pequeñas atenciones, como una mirada tierna o un gesto de cariño inesperado. Sin embargo, puede haber momentos en los que ambos se sientan frustrados por la falta de claridad en sus expectativas. Por ejemplo, uno de ellos podría esperar una mayor expresión verbal de amor, mientras que el otro podría preferir demostrarlo con un gesto o una acción más profunda, como crear un ambiente romántico en casa. En la intimidad, la compatibilidad entre dos Piscis puede ser altamente satisfactoria, ya que ambos buscan una conexión profunda y espiritual. Piscis no solo busca placer físico, sino una unión emocional y psíquica durante el acto. Esto puede llevar a experiencias sexuales altamente intuitivas y conectadas, donde ambos se sienten completamente comprendidos. Sin embargo, al ser tan sensibles, ambos pueden volverse vulnerables a las inseguridades y en ocasiones, la falta de comunicación explícita podría generar malentendidos o frustraciones. Es importante que aprendan a expresar sus deseos de manera abierta y sincera para que su conexión sexual sea aún más enriquecedora. Ahora que hemos explorado cómo se comportan los Piscis en una relación amorosa, pasemos a ver cómo se desarrollan en el entorno familiar. En el contexto familiar, los dos Piscis pueden tener una relación armoniosa y emocionalmente conectada. Como padres, hijos o hermanos, se entienden profundamente en cuanto a la necesidad de apoyo emocional mutuo. Por ejemplo, en una situación con hermanos, ambos Piscis compartirán una empatía natural que los lleva a cuidar y apoyar a sus seres queridos de manera desinteresada. Los Piscis pueden ser el apoyo emocional de la familia, siempre dispuestos a ofrecer consuelo y comprensión, pero también pueden ser vulnerables
a sentirse agobiados por las emociones de los demás. Los dos pueden ser los que se encargan de crear un ambiente cálido y tranquilo en el hogar, buscando paz y bienestar para todos. Como padres, ambos Piscis tenderán a ser muy amorosos y dedicados. Se preocuparán profundamente por las emociones de sus hijos y tratarán de darles un ambiente protector y emocionalmente seguro. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si ambos se enfocan demasiado en la protección emocional y no toman las decisiones prácticas o estructuradas que una familia necesita para funcionar de manera estable. En estos casos, pueden sentirse desbordados por las necesidades emocionales del hogar. En cuanto al apoyo mutuo, los Piscis se ofrecerán un soporte emocional constante, ayudándose mutuamente a mantener el equilibrio cuando las situaciones familiares se vuelvan complejas o caóticas. A veces, pueden tener dificultades para enfrentar los problemas de manera práctica, pero su disposición a escucharse y comprenderse mutuamente puede hacer que, en conjunto, puedan superar los desafíos con mucha sensibilidad. Pasando a la relación de amistad entre dos Piscis, esta puede ser extremadamente enriquecedora y profunda. Ambos signos comparten un enfoque similar hacia la vida y la amistad, disfrutando de actividades que alimentan su conexión emocional. Les encanta pasar tiempo juntos haciendo cosas creativas, como pintar, escribir o incluso participar en actividades espirituales o de meditación. La conexión emocional entre ellos en la amistad es casi instantánea, pues ambos comprenden perfectamente las emociones del otro sin necesidad de muchas palabras. La lealtad y la confianza son pilares fundamentales de su relación amistosa. Los Piscis se apoyan de manera incondicional y siempre están dispuestos a ofrecer consuelo y apoyo en momentos difíciles. A veces, sin embargo, pueden ser demasiado indulgentes o tolerantes con los defectos del otro, lo que puede llevar a una falta de límites claros. Los conflictos comunes pueden surgir cuando alguno de los dos siente que la empatía y el sacrificio se están desequilibrando, es decir, cuando uno de los dos siente que está dando más que el otro. Sin embargo, la comunicación abierta y el entendimiento mutuo pueden ayudar a resolver estas tensiones. Por último, en el entorno laboral, los Piscis pueden enfrentar ciertos desafíos al colaborar, ya que ambos tienden a ser intuitivos y sensibles, pero carecen a menudo de la estructura y la dirección claras que otros signos más prácticos pueden aportar. En proyectos colaborativos, uno de ellos podría ser el que inspire ideas creativas y la visión general, mientras que el otro podría apoyar con su intuición y la capacidad para ver el panorama emocional de los proyectos. Sin embargo, el riesgo de no ser lo suficientemente prácticos o claros puede causar dificultades para que los proyectos se concreten. En cuanto a la productividad, los Piscis pueden tener una dinámica de trabajo fluida cuando se centran en tareas que les permitan usar su creatividad. Sin embargo, uno de los puntos de conflicto puede surgir cuando se enfrentan a un estrés laboral o a decisiones prácticas que requieren acción rápida. La tendencia de Piscis a evitar la confrontación o a diluir las decisiones puede hacer que ambos se sientan perdidos o inseguros bajo presión. Para un equipo efectivo, es crucial que ambos Piscis aprendan a equilibrar su enfoque emocional y su capacidad creativa con un enfoque más organizado y pragmático, ayudándose mutuamente a mantenerse enfocados en las metas y objetivos tangibles. En proyectos creativos, la compatibilidad entre dos Piscis es notablemente fluida y armónica. Ambos signos comparten una profunda conexión emocional y una fuerte sensibilidad artística, lo que los convierte en socios creativos ideales. Piscis aporta una gran capacidad para soñar y visualizar ideas innovadoras, mientras que su compañero Piscis contribuye con su intuición y enfoque artístico, complementando perfectamente la visión. Juntos tienen una habilidad innata
para conectar con las emociones y plasmar esas sensaciones en proyectos que pueden ir desde la música hasta el arte visual, pasando por la escritura o la actuación. Por ejemplo, si ambos están trabajando en un proyecto musical, uno de ellos podría ser el encargado de componer melodías inspiradas y emocionantes, mientras que el otro podría centrarse en la letra, aportando sus propias vivencias o sentimientos profundos. Juntos, crearían algo profundamente significativo y emotivo, tocando a las personas de una manera única. La creatividad fluye entre ellos sin esfuerzo, ya que ambos comprenden la importancia de la empatía, la conexión y la expresión sincera en cualquier forma de arte. Sin embargo, un posible punto de conflicto surge cuando ambos Piscis se dejan llevar demasiado por sus emociones y sueños, perdiendo de vista los aspectos prácticos o la dirección clara. Si ambos se enfocan demasiado en la estética o el sentimiento, podrían descuidar los detalles técnicos, la organización o la viabilidad del proyecto. Para resolver esto, es esencial que ambos Piscis aprendan a equilibrar su inspiración con una dosis de realismo. Mientras uno aporta la imaginación desbordante, el otro puede aportar la dirección necesaria para concretar las ideas en algo tangible y alcanzable. En cuanto a la resolución de conflictos, los dos Piscis tienden a ser muy comprensivos y empáticos, lo que los hace hábiles para suavizar desacuerdos y evitar confrontaciones directas. Prefieren evitar el conflicto y buscan maneras de sanar cualquier tensión sin causar daño emocional. Cuando surgen desacuerdos, ambos tratan de ver las cosas desde la perspectiva del otro, lo que puede ayudar a encontrar soluciones pacíficas y armoniosas. Sin embargo, debido a su tendencia a evitar confrontaciones, puede ocurrir que ambos dejen que los problemas se acumulen hasta que se vuelven más difíciles de resolver. Un ejemplo podría ser si uno de ellos siente que no está recibiendo el apoyo necesario en un proyecto y decide no expresarlo directamente, temiendo herir los sentimientos del otro. El otro Piscis, al no percibir el malestar, podría continuar sin hacer ajustes, lo que incrementaría la frustración. Para resolver estos conflictos, es fundamental que ambos aprendan a ser más abiertos y expresar sus necesidades de manera clara y directa. Si ambos Piscis logran ser honestos sobre sus sentimientos sin miedo al conflicto, podrán superar cualquier desacuerdo de manera constructiva. Un punto de conflicto adicional podría ser la tendencia de ambos a ceder demasiado, evitando así que se tomen decisiones importantes o que sus propios deseos sean escuchados. En lugar de decidir juntos qué camino seguir, pueden quedarse en un ciclo de indecisión. Para superar esto, es importante que se tomen momentos de reflexión individual para clarificar sus pensamientos y deseos y luego compartirlos con el otro de manera calmada y respetuosa. Esto les permitirá llegar a acuerdos que satisfagan a ambos y que fortalezcan aún más su conexión emocional. Cuando se trata de explorar nuevos horizontes, la pareja o amistad entre dos Piscis puede ser particularmente armoniosa. Ambos signos comparten una fuerte conexión emocional y un deseo de vivir experiencias significativas y enriquecedoras. La creatividad y la intuición natural de Piscis los lleva a disfrutar de destinos que despierten su imaginación, como lugares místicos, tranquilos o artísticos. Un viaje a una ciudad culturalmente rica o a un entorno natural tranquilo podría ser perfecto para ambos, ya que los dos disfrutarán de la paz y de la conexión espiritual que ofrece el entorno. Sin embargo, en cuanto a la flexibilidad y la planificación, ambos pueden enfrentarse a ciertos desafíos. Piscis tiende a ser menos organizado y prefiere dejarse llevar por el flujo de las circunstancias. Esto puede ser positivo en cuanto a espontaneidad, pero también puede generar inconvenientes si no se gestionan los detalles del viaje. Un ejemplo
es que ambos podrían entusiasmarse con la idea de un destino, pero sin planificar adecuadamente el transporte o el alojamiento, lo que podría generar estrés innecesario durante el viaje. La clave aquí es encontrar un equilibrio entre la libertad y la preparación, mientras que uno de los dos puede encargarse de algunos detalles logísticos para evitar sorpresas. El otro puede relajarse y disfrutar del aspecto más fluido y flexible del viaje. En una relación económica, dos Piscis tienden a tener una comprensión profunda del valor de las experiencias sobre el dinero. Ambos comparten una actitud idealista hacia las finanzas, lo que podría llevar a una tendencia a no priorizar el ahorro o a ser menos prácticos con el dinero. Esto podría generar complicaciones si ambos tienen la tendencia de no hacer un presupuesto o de no gestionar los gastos de manera eficiente. A pesar de su enfoque romántico hacia el dinero, ambos pueden ser generosos y apoyar a los demás, prestándose ayuda económica cuando sea necesario, sin temor a recibir algo a cambio. Por ejemplo, en una amistad o pareja, si uno de ellos se enfrenta a dificultades económicas, el otro puede estar dispuesto a ofrecer ayuda sin dudar, confiando en la naturaleza generosa y empática del otro. Sin embargo, en un contexto laboral o de socios financieros, la falta de enfoque práctico podría hacer que les sea difícil manejar aspectos como la gestión del dinero o la toma de decisiones sobre inversiones. Es posible que ambos tiendan a evitar el enfrentamiento sobre los gastos o se sientan incómodos hablando de dinero, lo que podría llevar a problemas si no establecen límites claros. Para mejorar esta dinámica económica, ambos signos pueden beneficiarse de contar con alguien más pragmático que los ayude a poner orden en las finanzas. También es importante que los dos Piscis aprendan a equilibrar sus inclinaciones idealistas con la necesidad de crear una base financiera sólida. Juntos pueden encontrar maneras de trabajar hacia una estabilidad económica mientras mantienen su enfoque en lo que realmente les apasiona y motiva. La relación entre dos Piscis puede ser una conexión profundamente emocional y espiritualmente enriquecedora, marcada por una comprensión mutua y un deseo compartido de explorar nuevas experiencias y perspectivas. Ambos signos tienen una intuición natural y una gran empatía, lo que facilita la conexión en cualquier tipo de vínculo, ya sea amoroso, de amistad o incluso en el ámbito laboral. Su capacidad para entender las necesidades emocionales del otro crea un espacio seguro y lleno de apoyo. Sin embargo, la falta de estructura o la tendencia a la evasión de los problemas prácticos puede generar dificultades si no se manejan con cuidado. Es esencial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la idealización y la realidad, sin dejarse llevar únicamente por la sensibilidad. En cuanto a la relación en viajes y aventuras, su compatibilidad en explorar nuevos horizontes es notable, pero deben aprender a balancear la flexibilidad y la planificación para evitar malentendidos o complicaciones. En lo económico, su enfoque idealista puede ser un desafío, pero su generosidad y comprensión mutua pueden ser una fortaleza si logran establecer límites claros y objetivos financieros. Para mejorar la relación entre dos Piscis, ya sea en el amor, la amistad o en el trabajo, es importante que ambos trabajen en encontrar un balance entre la intuición y la acción concreta. En el amor, aprovechar su profunda conexión emocional puede llevar a una relación muy rica y satisfactoria si ambos se comunican abiertamente sobre sus expectativas y necesidades. En la amistad, la clave es apoyarse mutuamente sin dejar que las situaciones financieras o prácticas se deslicen sin atención, y en el trabajo, una buena colaboración puede surgir si se delegan responsabilidades y se establecen objetivos claros. En resumen, la relación entre Piscis y Piscis puede ser increíblemente profunda y llena de empatía,
pero solo si ambos se comprometen a ser más pragmáticos y a gestionar sus desafíos de manera práctica. Aprovechar sus fortalezas y abordar los puntos débiles con comprensión puede llevar a una relación sólida y duradera. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!